Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy continuamos con el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Estamos titulando a este pasaje Hablar en lenguas y profetizar en orden. En este pasaje encontramos a Pablo haciendo ante la iglesia de Corinto una comparación entre los dones espirituales de hablar en lenguas y el de profetizar. Pablo muestra su preferencia por el don de profecía, indicando que el que habla en lenguas no fortalece a todos, excepto si hay quien interprete. En cambio, el que profetiza fortalece a toda la iglesia que lo está escuchando. Pablo también indica que no tiene utilidad hablar en lenguas si algunos de los que escuchan no lo entienden. Por eso les recomienda ejercitar aquellos dones que da el Espíritu Santo y que permiten fortalecer a la congregación en su conjunto. Pablo también recalca que el hablar en lenguas debe ir acompañado de interpretación para que toda la congregación pueda entender y edificarse. Y de ser necesario, se deberá pedir a Dios la capacidad de interpretar esas lenguas a fin de hacer comprender a todos lo que se va a decir en lenguas que ellos no conocen. Pablo explica que por consideración a los incrédulos, es preferible que ellos les escuchen profetizando a que los escuchen hablando en lenguas, pues en el primer caso, el poder de la palabra confrontará sus pecados y creerán, pero en el segundo, no entenderán y al escucharles creerán que se volvieron locos. Luego Pablo recalca que para Dios el orden es muy importante, por lo que indica ejercitar los dones espirituales por turnos y según la revelación recibida, teniendo cuidado de hablar en lenguas en público solo si hay quien interprete y dando prioridad a lo que sirva para edificar a toda la congregación. Finalmente, Pablo advierte que sus indicaciones son mandatos de Dios y deben ser corroborados por los que tienen el don de profecía para ser reconocidos como tal. Asimismo, concluye recomendando mantener el orden indicado, recomendando también no prohibir hablar en lenguas, pero sí Pablo indica evitar que las mujeres hablen en público y de tener dudas absolverlas en su casa. Bien, es importante recordar que los dones espirituales los recibimos no para vanagloriarse, sino para servir edificando a la iglesia y, como ya se dijo, debe hacerse por amor al hermano que se está edificando. Así estaremos agradando a Dios. Es importante asimismo evitar el sectarismo y las divisiones en la congregación. Es decir, debemos procurar servir a todos con nuestros dones sin distinción ni preferencias, esforzándonos y poniendo nuestros recursos a disposición. La palabra dice que nuestros dones se complementan, así como las partes de un cuerpo. Servimos por amor, pero con el propósito de edificarnos mutuamente. Entonces, debemos buscar ser efectivos en cumplir ese propósito. La palabra también dice que la fe es por oír, o sea, por oír la palabra. Es decir, escucharla y entenderla. Estos son los requisitos para que el incrédulo pueda ser convencido de pecado y pueda ser confrontado para proceder al arrepentimiento
y así obtener el perdón de Dios. Nuestro servicio debe considerar canalizar ese proceso para así extender el reino de Dios. Tenemos un Dios de orden y no de confusión. Cuando llegamos a Cristo, lo hacemos con una vida desordenada, pero Dios, en su sabiduría, trabaja con nosotros y va poniendo en orden toda nuestra vida. Igualmente, cuando servimos en la congregación, debemos respetar las formas, debemos respetar el orden, siempre teniendo en cuenta de no contradecir los principios que encontramos en la palabra. En el contexto social y cultural de los corintios, se daba mucha importancia a las formas, ya sea en el vestir e incluso las formas de hablar. En este caso menciona a las mujeres. Pero para Dios todos somos iguales. En nuestro contexto actual, antes que formas y antes que normas, nosotros nos regimos por los principios cristianos que nos dejó el Señor en su palabra. Ahí encontramos que fuimos creados para glorificar a Dios con nuestro testimonio de vida, ante el mundo y con nuestro amor sirviendo al prójimo, principalmente a la familia de la fe. ¿Y de qué manera? Con los dones espirituales recibidos del Señor, el cual nos dio la salvación y la vida eterna. Amén. Hasta aquí este tiempo devocional. Esperamos que sea de edificación para todos y si el Señor lo permite nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias por prestar atención y que Dios les bendiga.